Buenas tardes. Para empezar esta conversación quiero agradecerle al equipo de la Fundación Carlos Slim, particularmente al equipo de Héroes por la Vida, el que nos hayan invitado a poder tener esta conversación con ustedes. Estamos platicando el doctor David Kersenovich y Carlos Slim Domit, su servidor, y la idea es poder tener esta combinación entre la experiencia, la seguridad técnica, científica, y el conocimiento profundo del trasplante junto con la experiencia de la donación de órganos. El Instituto Nacional de Nutrición es uno de los centros de salud pública más importantes del mundo. Es no nada más un centro de atención y de procesos de cirugía, sino también un centro de investigación muy relevante. El lugar o la institución pública que está llevando el tema tan complicado que hoy vivimos en todo el mundo de obesidad y diabetes, que es una de las causas principales de las insuficiencias renales, hepáticas, etcétera, que llevan a que los pacientes requieran el trasplante de órganos. Y bueno, el tener el honor de platicar con el doctor David Kersenovich, una de las personas más relevantes y más importantes en el tema de salud pública, pues es para mí un privilegio. Y me gustaría empezar preguntándole al doctor Kersenovich si nos puede platicar un poco de nutrición, ¿no? De lo que es nutrición como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán como institución pública de salud, pero sobre todo los complejos problemas de salud que hoy vivimos tanto en el mundo como en México, y que en muchos de los casos terminan en el requerimiento de un trasplante de órganos. Entonces, David, un placer y un privilegio estar aquí contigo y adelante. Muchas gracias, Carlos, y también agradecer a Héroes para la Vida la oportunidad de platicar sobre un tema muy relevante que es el trasplante. El instituto siempre ha tenido como uno de sus objetivos el estar pendiente de lo que va sucediendo en avances de medicina en general. Y pues en el tema que directamente nos trae a platicar hoy, pues hay que recordar que hace unas cuantas décadas parecía ficción, parecía como que se veía en las películas, y ahora hemos progresado hasta llegar a ser un procedimiento más quirúrgico. Sí es un procedimiento especializado, pero finalmente es un procedimiento más. Entonces, el instituto cumple con funciones de asistencia médica y quirúrgica, con funciones de enseñanza y, como tú decías, funciones de investigación, pero siempre con un proceso muy dinámico de mantenerte al día, aquellas cosas nuevas que van cambiando. La medicina no es un proceso estático, es un proceso completamente dinámico, y entonces ese intervenir y participar en ese proceso se vuelve muy importante, y al final se va a reflejar en calidad y seguridad para las personas que requieren la atención médica. Así es que muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy y poder discutir estos temas. Gracias, platicarlo contigo. No, muchas gracias, es de verdad un placer. Y déjenme platicarles también que el éxito de la unidad temporal del Centro Banamex en gran parte estuvo apoyada por el Instituto Nacional de Nutrición, y ahora que vivimos estas épocas de pandemia, pues ha tenido un impacto muy importante en el tema de los trasplantes, que se han reducido mucho estos últimos 2 años, y ahora pues hay que buscar cómo retomar el que este proceso se vuelva a activar. Que ya me imagino que debe haber sido muy difícil en el hospital poder combinar las dos cosas, el atender a los pacientes con COVID y al mismo tiempo continuar con todos los demás casos que debe de tener el hospital, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, todos pensábamos que esta pandemia de COVID-19 iba a ser pasajera, que iba a durar unos meses o estacional,
pero la historia nos ha mostrado todo lo que ha durado. Y eso ha afectado a los pacientes trasplantados de dos maneras muy distintas. Una, aquel que requiere un trasplante o aquel que va a donar un órgano, pues ha disminuido en forma muy importante durante la pandemia. Pero también hay que recordar que los pacientes que ya habían sido trasplantados también se han visto afectados ante la dificultad de poder acceder a servicios médicos. Entonces, como bien dices, la pandemia ha tenido un impacto directo y un impacto indirecto sobre los pacientes trasplantados. Y además se ha venido a agravar porque muchos de los enfermos, como acabas de decir, pues tienen diabetes, tienen obesidad, tienen comorbilidades, hipertensión arterial, etcétera. Y entonces es una población que está en riesgo y que puede requerir un trasplante. Hay muchos enfermos de riñón, de insuficiencia renal crónica, esperando un trasplante, y esto se ha visto alterado. Sí, yo recuerdo cuando yo nací o en la generación en la que yo nací, la expectativa de vida en México era muy baja, estaba alrededor de los 50, menos de los 60 años. Vivíamos una generación en donde la expectativa de vida creció en gran parte por los sueros orales para evitar las enfermedades gastrointestinales, y por el otro lado la vacunación. Es decir, eran enfermedades que se corregían, ¿no? Se cortaban con soluciones como estas. Y hoy en día vivimos de enfermedades crónicas, como son la diabetes, la obesidad, que deben de combatirse con prevención, ¿no? Buscando que la gente se cuide más, que tratemos de estar más sanos, etcétera, etcétera. Y este problema de obesidad y de diabetes está llevando a que hoy en día la primera causa de requerimiento de trasplante de órganos sean particularmente estas enfermedades. ¿Cómo ven ustedes las cifras? ¿Cómo ustedes que tienen toda esta capacidad de investigación, de conocimiento, de estar siguiendo lo que está sucediendo, no nada más en el país, sino en otros países? La tendencia, me imagino, que continúa creciendo y que cada vez está siendo más compleja de llevar, y nuevamente, ¿cómo podemos reforzar el tema de prevención para poder revertir estas enfermedades crónicas o estas epidemias crónicas, vamos a decir, tan importantes que hoy vivimos? Bueno, mira, el concepto de prevención es básico y por mucho tiempo pues realmente olvidado o ignorado en parte. Pero si algo nos ha enseñado, por ejemplo, esta pandemia de COVID-19, es la importancia de la prevención. Tú no quieres llegar en estos momentos teniendo obesidad, teniendo diabetes, teniendo hipertensión. Y hay muchos mitos alrededor de las enfermedades crónicas. Uno de los mitos es de que no se pueden prevenir, y sí se pueden prevenir. Y además, si alguien ya lo tiene, también se puede hacer prevención secundaria y evitar las complicaciones de esas enfermedades. Entonces, la prevención es un concepto básico en el entendimiento de estas enfermedades. Ahora, ¿plantea retos las enfermedades crónicas? Sí plantea retos, porque no siempre se puede prevenir, y además, en la medida que se ha alargado la sobrevida, ahorita que tú decías que hace unos años, cuando uno era joven, el promedio de vida en el país era alrededor de 60 años de edad, 50 años de edad. Bueno, como consecuencia de haber logrado tener una mayor sobrevida y tener una enfermedad crónica, eso hace que la gente, al llegar a cierta edad, pueda requerir más de trasplantes. Entonces, y los trasplantes ha sido algo, la verdad, muy sorprendente. Es una manera de dar vida, es una manera de que la gente pueda vivir bien durante varias décadas después de un trasplante. Entonces, es uno de los avances, yo creo, más impactantes
que ha habido en la historia de la medicina, y que además viene todavía más hablando de investigación, porque al rato podemos tocar lo que son los órganos que puedes dar, pero lo que viene a futuro también, que tiene que ver con células, trasplantes de células, la posibilidad de que las células se diferencien en distintos órganos, abre un sinnúmero de posibilidades. Muy interesante. Por cierto, durante esta conversación, si quieren ustedes a través de las plataformas mandarnos sus preguntas, vamos a buscar al final de esta plática poderlas leer y poderlas platicar con ustedes, aprovechando que tenemos aquí al doctor Kersenovich. Y bueno, ahorita mencionabas los tipos de donación, ¿no? Hay dos maneras de donar, una es en vida y otra es cuando fallecemos. Creo que en vida la donación que toda la sociedad tenemos más sensible es la donación de sangre. A muchos nos ha tocado ir a donar sangre por algún requerimiento. Es decir, es un tema que ya conocemos y que tenemos relativamente sensible entre nosotros. Ahora, dentro de los tipos de donación, nuevamente hablamos en vida y en muerte. ¿Cuáles son los órganos principales o cómo funcionan estas dos posibilidades de donación de órganos? Bueno, cada vez se va expandiendo más la posibilidad de órganos que puedes donar. El donador vivo, pues es fundamentalmente aquel que puede donar un órgano sin que le vaya a afectar a su propia salud. Por ejemplo, riñón. Tenemos 2 riñones, entonces un donador vivo puede donar un riñón. Al rato te preguntaré porque tú has sido donador de un riñón. Entonces puede. El hígado es un órgano que se regenera después de la placenta y de la piel. El órgano que más se regenera es el hígado. Entonces alguien puede tomar un pedazo de hígado, donarlo, y la persona que lo recibe y el propio donador regeneran el hígado al tamaño normal. Y un punto fascinante es que no lo regeneran de más o de menos, llega al tamaño normal, y eso es algo muy importante para futuros. Entonces puedes donar riñón, puedes donar el hígado, puedes también donar médula ósea, ahorita que dijiste lo de la sangre. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un padecimiento maligno sanguíneo y requiere un trasplante de médula ósea, pues nomás requiere que le tomen una muestra y que se la pueda dar a alguien para donar. Entonces eso es lo que sucede en trasplante de donador vivo. Y pues al rato te quisiera preguntar a ti tu experiencia o quizás desde este momento, y luego tocaremos lo de alguien que ha fallecido que puede donar. Pero tú que donaste un riñón, pues me gustaría saber qué te motivó a la donación. Sí, pues mira, en mi caso, Patricio, mi hermano necesitaba un riñón, tenía un problema de insuficiencia renal. Es una enfermedad que conocemos bien, ¿no? Es una enfermedad que desde mis abuelos, sobre todo maternos, mi abuelo materno falleció de eso, mi mamá también tuvo un trasplante de riñón, algunos de mis tíos, entonces es un tema que relativamente conocíamos. Eso también nos ha permitido ver el avance de la medicina que tú mencionabas ahora. Hace un momento platicábamos la inmunosupresión en ese entonces, que era básicamente cortisona en cantidades muy grandes, que tenía muchos efectos secundarios, y hoy en día la inmunosupresión pues es algo mucho más fácil de manejar para que el cuerpo no rechace el órgano que recibes. Entonces, creo que de los puntos principales en mi caso, y creo que es algo que creo que a todo mundo deberíamos de hacer, es informarse, ¿no? Es no quedarse con dudas, porque estar ante un proceso de este tipo, pues te plantea muchas dudas, te plantea miedos, te plantea inseguridades. Y bueno, alguna vez leía en algún lado que preocuparse quiere decir antes de ocuparse, entonces hay que informarse en general, como en todo en la vida, ¿no? Y en mi caso fue lo que hice, la parte emocional, vamos a decirlo, pues esa no tenía ninguna duda de que lo quería hacer. Afortunadamente
pues mi hermano tiene mucha gente que lo quiere y tenía muchos donadores potenciales, y afortunadamente yo fui el que tenía más compatibilidad. Y estando convencido de mi parte emocional, me puse a ver la parte de información. Y lo que hice fue no quedarme con dudas, y creo que esa es parte de lo que debemos de provocar con esta conversación. Que cualquier duda, cualquier pues inquietud que la gente tenga ante un proceso de estos, pues hay ya muchas fuentes de información, hay muchos puntos de contacto donde te puedes informar a detalle de ello. Y me hice preguntas muy duras, no hubo una sola pregunta que me quedara sin responder, y llegué muy preparado a mi proceso, pero sobre todo muy convencido. El haberme informado creo que lo que hizo fue reafirmar mi convicción, y sobre todo saber a qué me iba a enfrentar. Sabía perfectamente a qué me iba a enfrentar en el proceso operatorio, sabía muy bien a qué me iba a enfrentar en mi recuperación, y sabía muy bien a qué me iba a enfrentar en mi vida posterior. Y haciendo referencia a lo que decías, en vida donas órganos o donas sangre o donas cosas que no afectan tu calidad de vida, ¿no? Mi calidad de vida es exactamente igual a la que tenía antes del trasplante. Y algo que me llamaba mucho la atención es que me decían que a los donadores en Estados Unidos y en otros países no les cambia la cuota del seguro de gastos médicos. Eso es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, y decían que no es porque promuevan la donación de órganos, es porque no han podido encontrar ninguna evidencia que la calidad de vida y la salud de un paciente donador es diferente a la de un paciente, a la de alguien que nunca ha estado sujeto a una donación. Y platicando con Marco Antonio, mi hermano, que él sí conoce mucho el tema de seguros y de finanzas, me decía que no nada más eso, que generalmente tienden a vivir más y a enfermarse menos, porque pues tienen un cierto estado de conciencia de cuidado. Pero creo que es un poco el generar estas conversaciones para que la gente pueda expresar sus inquietudes, sus miedos, porque como donador vivo generalmente haces la donación a algún ser querido, ¿no? Como en el fallecimiento, pues tú donas los órganos a quien los necesite, pero cuando donas como persona viva o en vida, pues es con algún ser querido, y son decisiones en donde involucra a un entorno muy grande, ¿no? Sí. A la familia del receptor, a la familia del donador, a veces es la misma familia el de los dos, y bueno, creo que podremos tener oportunidad de irlo comentando durante la conversación. Y para dar una idea de la dimensión, de la importancia de este tema, me compartías pues, hoy entre nuestras pláticas una información que me sorprendía mucho. Si no mal recuerdo, la cifra eran que había 16,000 pacientes esperando un riñón, 45,000, si no mal recuerdo, en hemodiálisis, y 65,000 en diálisis peritoneal, ¿no? Que eso nos habla del universo conocido, vamos a decir, del requerimiento de un trasplante. Pues creo que tocas algunos puntos que son muy importantes. Uno, tu calidad de vida no se vio afectada por donar el riñón. Si algo ha sucedido, me queda la impresión que mejoró, porque aprendiste lo que es el concepto de salud. Quizá tú ya lo habías vivido en el núcleo familiar, pero mucha de la gente que le surge de repente el problema y que hay necesidad de donar un riñón, es un proceso de aprendizaje, porque aprende lo que significa la vida, y eso es algo muy importante y le da valor a la vida, como ha sucedido en esta pandemia. Ahora nos damos mucho más cuenta del valor que tiene la vida, y además, como tú bien dices, no te ha afectado, no afecta incluso a las compañías de seguro, no te aumentan el costo del seguro, se vuelve muy importante. Pero estabas diciendo, y yo te quería preguntar, si en el proceso hubieras sentido que no querías donar, ¿te puedes arrepentir o no te puedes arrepentir? Yo creo que hay es un tema muy importante. Yo creo que eso es muy importante para cualquiera, el saber que no es algo obligatorio, que es Exacto. Algo en lo que tú mismo te debes de convencer que lo quieres hacer, y te puedes echar para atrás sin tener un sentimiento de culpabilidad.
es importante también que quien recibe el órgano tampoco sienta un compromiso Sí, que contigo está en por deuda. haberse, exactamente. Exacto. Este es un proceso muy especial y mira, te lo digo de veras con toda, con todo el sentimiento del mundo. El privilegio de haberlo podido hacer después de mi familia es el privilegio más grande que he tenido. Es un sentimiento muy difícil de explicar porque, como decías, ¿no? El poder sentir que estás haciendo algo bien y que lo estás viendo además, pues es un sentimiento de felicidad muy especial, ¿no? Y sobre todo de realización. Y yo creo que una palabra a lo mejor podría ser hasta de trascendencia, ¿no? El saber que ya tu trascendencia está más allá de ti como persona y que pudiste haber tenido el privilegio de hacer algo que fue muy valioso para alguien más. Entonces, sí, nuevamente, yo te digo, la parte emocional estaba convencido, pero el buscar informarte de todo, quitarte cualquier duda que tuvieras, creo que no nada más para este proceso, en general en la vida es lo que nos da fortaleza a nuestras decisiones, pero sobre todo, pues te hace llevar una convicción, pues sí, muy especial, ¿no? Es como dice el refrán, ganar, ganar, porque por un lado le das vida a alguien y por otro acabas ganando vida tú mismo, oyéndote en la conversación. Entonces un ganar, ganar, el poder donar un órgano, ojalá nunca se necesitara, no se trata de que quieras a la fuerza ir a donar un órgano, pero si surge la necesidad, es importante que las personas sepan que cuando es el caso de un donador vivo, no se está en riesgo de perder la vida por ir a donar un órgano, sino que la vida pues va a seguir, y se sorprendería uno de que sigue a veces igual o mejor sí, de lo que era antes. Sí, totalmente de acuerdo, sin duda. Digo, en mi caso yo sí te puedo decir que fue mucho mejor y va a ser mejor para toda mi vida. Y creo que también hoy hay toda la información que necesitas. Fue algo que aprendí también mucho. Cuando, bueno, la generación de mi mamá, y me imagino que todavía peor en la de mi abuelo, la información no era mucha, ¿no? Muchas cosas todavía eran experimentales, la inmunosupresión, veías efectos muy difíciles, y hoy en día, además de que los procesos han mejorado mucho, que ahorita te quería también preguntar de la evolución médica y clínica, pero en el tema de trasplantes que ha habido, pero sobre todo es que toda la información está disponible, no hubo ni una de mis dudas, tanto personales, internas, como del proceso y como de todo lo que iba a suceder, fue muy fácil encontrarla, ¿no? En mi caso, obviamente, también pues platiqué con algunos donadores, platiqué con doctores, por supuesto, con mi familia, pero hoy en día la información está disponible para cualquiera. El tener, como decías, hoy ya es un procedimiento más, ya no es antes. No es catastrófico. Sí. Una cirugía de donación, dependiendo de qué es, puede ser de un día, de dos, hasta de 6, 7, pero no más. Sí. Y es una cirugía que pues ya se ha convertido en una cirugía más dentro del patrón de cirugías. Pero dijiste otro punto que yo creo que también vale la pena enfatizar, y es cómo ha avanzado la medicina y la investigación. Y el mejor ejemplo es la inmunosupresión, porque la inmunosupresión en la actualidad es pues, también muy tolerable y muy benigno en sí. Ya no vemos como antes los rechazos de los órganos, de que le donabas un riñón a alguien y esa persona rechazaba, etcétera. Ahora la inmunosupresión tiene muchas opciones y eso permite que el éxito de los trasplantes, tanto vivo como de una gente que falleció, pues se alcancen sobrevidas muy importantes. Y esos son los avances que tiene la medicina, uno de ellos. Otro es la anestesia que platicábamos hace unos momentos. Se ha mejorado tanto en la técnica de anestesia que pues
ahora la recuperación es muy pronta. Un enfermo sale del cuarto de recuperación de cirugía o de una estancia en terapia intensiva en unas horas y rápidamente pasa al servicio de internación. Y también ha cambiado muchos mitos, porque hay mucho alrededor de qué significa, qué es, y creo que el entenderlo como una oportunidad, como tu testimonio, se vuelve muy importante para quienes nos están escuchando en estos momentos. Sí, fíjate que en mi caso la verdad me fue muy bien. No creo que no recuerdo bien el día, pero me parece que fue un miércoles. Salí del hospital el viernes o el sábado. Sí. El lunes ya estaba en mi oficina, digo, obviamente no trabajando todo el tiempo, pero yo ya estaba activo a menos de una semana del procedimiento. Y algo que recuerdo, no sé si te lo había platicado, pero cuando me dieron mis pastillitas para el dolor, yo me las tomaba solamente me pedían caminar mucho, ¿no? Porque siempre creo que en cualquier cirugía la caminada es básica. Entonces me las tomaba para poder caminar mucho, pero tengo todavía mi botecito casi lleno. Realmente el tema del dolor y el postoperatorio, en mi caso, fue mucho mejor de lo que yo me esperaba, ¿no? Obviamente también estaba mentalizado a que fuera algo más complejo, pero no nada más la vida posterior al trasplante. Durante la recuperación fue pues mucho más sencilla de lo que me hubiera imaginado. ¿Y eso fue hace cuántos años, Carlos? 13 años. Hace 13 años. Conforme avanza cada año, sí, es todavía más fácil los trasplantes. Sí. Y eso es tanto en donador vivo como en donador de alguien que ha fallecido. Sí. Oye, y un tema que te quería preguntar, porque además nutrición fue el pionero en México en hacer esto. Platicaba al principio que tradicionalmente la donación en vida es a algún ser querido, ¿no? Le donas un riñón o le donas el hígado, como decías, a alguien que es cercano a ti. Pero muchas veces no eres compatible. Y el trasplante en cadena que realizó Nutrición, que a mí me parece algo excepcional, es muy importante porque un trasplante es 1 a 1, ¿no? O sea, tienes el donador y el receptor. En este caso, en donde el donador no era compatible con el receptor, lo que hicieron fue juntar varias parejas en donde yo no era compatible con mi familiar, pero sí era compatible con el familiar de otro que era compatible con mi familiar. Y entonces esa incompatibilidad provocó que se realizaran 4 trasplantes de un solo caso. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poco de... Ese es otro de los hechos que habla de qué significa donar un órgano. Porque efectivamente, si yo tengo, por ejemplo, un hermano al que le quiero donar el riñón, yo le quiero donar el riñón, pero no soy compatible, puede haber un sentimiento de mucha frustración al no poderlo hacer. Pero si yo entiendo que si yo le dono a ti un riñón y tú tienes un donador en la misma situación y ese me puede donar a mi receptor, pues se expande el número de riñones que pueden ser trasplantados. Y eso es un hecho muy importante. Ha habido cadenas muy largas de 20 parejas que se trasplantan. Y en este caso fueron 4 que se hicieron al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero en el mismo día, en el mismo proceso, y todos acaban muy satisfechos, todos acaban con una gran satisfacción. Igual pasa, por ejemplo, cuando en un donador cadavérico resulta que se puede tomar un hígado y trasplantar a 2 personas con un pedazo de hígado igual. Entonces puedes servirle a 2 gentes en un trasplante. Entonces, eso habla todavía más satisfacción, porque el que yo en vida le pueda dar a alguien y que ese alguien me retribuya a mi familiar cercano se vuelve muy importante.
y son opciones que nos hacen falta porque el número de trasplantes en México es bajo comparado con otros países. Y necesitamos fomentar esa cultura de que el trasplante es una manera, como dije hace rato, de dar vida y además es una manera segura de hacerlo. Y tú dijiste un tema, una palabra muy importante que era trascender. Le da mucho sentido a la persona que dona en vida y también la persona que acepta que cuando llegara a fallecer pudiera donar sus órganos. Que ahí algo fundamental es que alguien que esté dispuesto a donar sus órganos lo platique con su familia. Sí. Porque si yo digo que quiero ser donador, incluso lleno mi tarjetita de donador y tengo un problema de que desafortunadamente entro en muerte cerebral, la familia puede decidir si se opone o si aprueba, aun cuando yo lo haya pedido. Por eso es tan importante que lo platiquemos con nuestra familia. Pero mencionabas el tipo de la donación al fallecer, ¿no? ¿Cuántos órganos puede donar una persona al fallecer? ¿Cuántas vidas puede salvar una persona si dona sus órganos? Pues puede salvar muchos, porque una vez que fallece la persona, cada vez el número de órganos que se pueden aprovechar para darle vida a otra persona se vuelve más importante. Puedes de nuevo usar el hígado, puedes usar los 2 riñones, puedes donar pulmón, puedes donar corazón, puedes donar intestino. Nosotros tenemos en nutrición 2 casos ya de intestino, de trasplante multivisceral, o sea, puedes donar un pedazo de pulmón, puedes donar páncreas. Cada vez va mayor el número de órganos que puede donar. Pero yo creo que con tu experiencia dices cosas que son muy importantes, Carlos. Que la familia esté enterado es muy importante. No basta nada más decir, yo quiero ser un donador de órganos el día que vaya a fallecer. Hay que haberlo platicado con la familia, porque en el momento que alguien fallece, se juegan emociones muy importantes. Y a lo mejor resulta que 3/4 partes de la familia está de acuerdo en que sí, pero basta uno que diga que no, para que empiece una dinámica muy problemática en la familia. Entonces, la persona que va a donar un órgano, que quiere ser un donador cuando fallezca, es importante que lo haya platicado con su familia y que los entere bien de lo que va a hacer y que lo acepten, porque eso ayuda mucho después a que haya tranquilidad en el núcleo familiar de poder donar los órganos. Ese es uno. Y el otro que necesitamos es que cada vez más el tema sea tema de discusión, que se vuelva una parte que sea de la vida cotidiana, social, así como ahora con el COVID. Pues yo creo que ahora del COVID saben los niños, saben los adolescentes, saben los adultos, saben todos. Ahora saben lo que es el RNA, cosa que no sabía. Bueno, pues los trasplantes se deberían volver un tema cotidiano de conversación en los núcleos familiares. Y no nada más una decisión, pues es que yo quiero ser, y el día que fallezco, pues a lo mejor mi esposa dice no, y ahí se acabó. Y ahorita, como decías, la parte de trascender, a mí me ha tocado la experiencia de vivirla con una donación en vida, pero poderlo hacer al fallecer, saber que tus órganos le dieron vida a alguien más, en vez de, pues, o de pudrirse o de que se incineren tus órganos, y también para tu familia. A mí, ver que los seres que quiero y eso trascienden dándole vida a alguien más, pues se vuelve algo muy importante. Y así como me hablaba de tanta información que hay para alguien que tiene o que recibir un órgano o que quiere
contemplar la posibilidad de donarlo, pues también para la familia, todas las dudas que existen de qué pasa con los órganos al fallecer, pues está también disponible. Sabemos que hay muchas dudas, vamos a contestar algunas de ellas ahorita al final, pero quería hacer un poco referencia a algo que mencionabas, que hay muy pocos trasplantes en México. Y en general entiendo que el problema es por la falta de donadores, por la comisión. Veíamos algunas cifras. En México, si no mal recuerdo, la cifra era de 4.5 personas por millón de donadores por millón de habitantes, cuando vemos que hay países como España que son 40 por cada millón de habitantes, es decir, 9 veces más o menos más que México. ¿Qué sientes que se necesita hacer para que pueda haber más cultura de la donación, más discusión alrededor de la donación y salvar más vidas de gente que necesita órganos? Yo creo que lo primero es mucha más difusión. Como dije hace unos momentos, el tema debe formar parte de la discusión, no discusión, pero de la plática cotidiana de las personas. Segundo, también entender bien qué riesgos hay o qué se juega. Una cosa que yo siempre les digo a las personas a las que les solicitamos una donación de un órgano es que uno es que van a trascender, que va a servir, que le va a dar vida a otra persona. Pero luego hay mucho discusión de que si aspectos religiosos, no religiosos, y una parte que conviene socializar es que todos vivimos en un entorno de naturaleza, todos formamos parte de una naturaleza, y como tú ahorita bien dices, pues no quieres que un órgano, perdón la expresión, se pudra o se eche a perder, sino que formamos parte de esa naturaleza. Y el que tu propio órgano pueda darle vida a otra persona significa que estás contribuyendo a la naturaleza. Y la naturaleza forma parte de los aspectos religiosos, etcétera. Y por eso, pues prácticamente todas las religiones aceptan la posibilidad de un trasplante. Entonces, yo creo que la pregunta que me haces es más difusión, sacarlo en los temas de conversación. Eso es lo que haría incrementar el número de donadores y el número de trasplantes en las personas que fallecen. Y todos vamos a fallecer. O sea, es el ciclo de la vida, pero dentro de lo que es la propia naturaleza en que el ser humano vive. Y que puede ayudar a mejorar la calidad de vida o a extender la vida de alguien más. Y que trasciende. Es una manera, nos preocupamos de la situación ambiental, etcétera, pues esto forma parte de ese contorno general en el que nos ha tocado vivir. Y mucha gente, y es lógico, pues es algo que nos preguntaríamos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo algún familiar o algún ser querido que está en muerte cerebral. Todos siempre tenemos la esperanza de que pueda mejorar. ¿Cómo clínicamente sabes que ya no hay otra alternativa y que ya la posibilidad de donar órganos es viable cuando alguien... ¿Cómo clínicamente se puede saber que alguien ya no tiene la posibilidad de mejorar o de curarse, etcétera? Bueno, lo primero que yo creo que hay que comunicar es que cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral, no es un diagnóstico a la ligera. Es un diagnóstico que hay toda una serie de parámetros como una lista de cotejo, como cuando vas en un avión en donde dicen que es más seguro estar en un avión que estar manejando en el coche. Pues se revisan una serie de puntos que dan la seguridad. Entonces, la muerte cerebral tiene parámetros claramente establecidos que permiten que las posibilidades de equivocarse de que alguien está en muerte cerebral sean prácticamente cero, si se sigue esa lista de cotejo. Entonces, muerte cerebral, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hay actividad para nada en el cerebro y que a pesar de eso
se mantiene la vida, entre comillas, o las funciones de otros órganos, pues gracias a que tienes un ventilador que respira por ti, o que tienes una sustancia vasoactiva que mantiene que pueda seguir bombeando la sangre, pero que si quitas el ventilador, que si quitas la sustancia vasoactiva, pues se acaba eso. Y el cerebro además tiene muerte cerebral antes. Entonces, por ejemplo, no tienes reflejos, tienes las pupilas dilatadas, tienes un electroencefalograma que no tiene actividad, y entonces eso no nomás llegas y dices tiene muerte cerebral, haces tu cotejo de datos, pero además dejas pasar unas horas y regresas a estar seguro de que eso sigue así. Entonces la gente que tiene muerte cerebral no tiene ya posibilidades de regresar. Entonces, y si le suspendes además el apoyo de las otras cosas que permiten la circulación, porque la circulación la tienes que tener, entonces esa persona no es capaz por sí misma de mantener esas funciones. Entonces, es muy importante que la gente sí sepa que el concepto de muerte cerebral, así como ha evolucionado la medicina, ha evolucionado a lo largo de los años. No es de que alguien esté en coma nada más, porque en coma puedes tener cierta actividad, pero la persona que tiene muerte cerebral ya no está en coma, ya no tiene funcionamiento de su cerebro. Y se ha avanzado muchísimo, Carlos. Es prácticamente muy difícil que alguien que se le diagnostique con muerte cerebral no tenga muerte cerebral. Se descartan en esa lista todo y se repite. Y la gente tiene que saber que es un proceso que está claramente determinado. Sí. Muy bien. Oye, pues antes de pasar a las preguntas, te quería hacer una última pregunta. Tú siempre has sido un convencido del avance de la medicina, de las investigaciones, de la tecnología. Hemos platicado muchas veces de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar diagnósticos y tratamientos. Se están encontrando también nuevas medicinas y nuevas técnicas. ¿Cuál es tu expectativa en cómo puede la tecnología apoyar al tema de la donación y del trasplante de órganos? A ver, yo creo que hay muchas maneras en que lo puede hacer. Voy a empezar por algo muy sencillo que no es médico. La inteligencia artificial y la tecnología nos permitiría rápidamente saber en dónde hay un órgano, en dónde están los receptores y poderlo optimizar en lo que es su distribución geofísica, geográfica, etcétera. Eso nos ayuda mucho. Eso no tiene que ver en la parte médica. En la parte médica nos puede ayudar a saber las velocidades de flujo sanguíneo, las velocidades de las funciones respiratorias o ventilatorias. Y entonces, ¿qué nos puede hacer eso? Nos puede hacer que los órganos que se preservan para ser trasplantados puedan ser mejor preservados que otros órganos. Entonces, eso ayuda mucho. También nos puede servir en el diagnóstico de muerte cerebral, el monitoreo de los electroencefalogramas, la combinación del electroencefalograma con la ausencia de reflejos, pues nos puede dar seguridad todavía más en esa lista de cotejos. Y permíteme soñar un poco. La inteligencia artificial es capaz de decirme si las células que eso viene a futuro, que así como dije que antes era una ficción el trasplante de órganos, el trasplante de células también viene. Y entonces ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar a decir si las células se han diferenciado adecuadamente y en qué momento se puede hacer el trasplante de células diferenciadas. Un poco como si aplicaras, perdón lo que voy a decir, la inteligencia artificial en fenómenos de fertilidad buscando un embarazo.
Entonces, yo creo que las opciones de inteligencia artificial que se van a presentar en el futuro son muy importantes. Y va a haber, así como hablamos de cómo impactó el trasplante o cómo está impactando la genética, así va a impactar la inteligencia artificial. Muy interesante, además cada vez más rápido, ¿no? Creo que algo que nos sorprendió a todos con el COVID fue la velocidad a la que tuvimos vacunas, por ejemplo, haber tenido vacunas en menos de un año, lo comentábamos, y creo que además de la tecnología, el sentido de colaboración que hubo en la parte médica y científica, que fue admirable, todo el mundo compartiendo su información, compartiendo la secuenciación del virus, ¿no? los procedimientos, etcétera. ¿Tú crees que es algo que llegó para quedarse y que lo vamos a ver hacia otras soluciones importantes en la parte médica? Yo creo que siempre grandes tragedias traen oportunidades de renacimiento muy importantes. Eso ha sido en la historia de la civilización en general. Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es la solidaridad y el hecho del gran sentido de cooperación que se ha desarrollado entre todos. Y eso, y me preguntabas hace unos momentos, ¿qué se puede hacer en trasplantes? Eso es lo que se puede hacer. El sentido de cooperación, de compartir, de ayudar a tener vida, se vuelve muy importante. Y creo que vamos a ver un cambio en paradigmas como consecuencia de esta pandemia en muchos sentidos, y que la gente va a estar más dispuesta a donar sus órganos, ya sea en donador vivo o en donador de persona que ha fallecido. Sí, sin duda coincido contigo, somos una sociedad mucho más sensible particularmente al tema de salud, y ver la trascendencia que podemos tener, más cuando ya no lo necesitamos, pues qué más, ¿no? O sea, como que qué más puedes pedir. Oye, si estás de acuerdo, pasamos a las preguntas, y me gustaría, si se anima a invitar a una donadora, y así vamos a tener también la experiencia de una mujer que es Vanessa, mi hermana. Me siento aquí contigo. Siéntate. Muy bien. Siéntate acá. ¿Quieres platicarnos un poco más? Platicábamos del trasplante de cadena, que tú estuviste muy cerca en ese proceso. Incluso creo que se grabó un documental, y por si alguien quiere conocer más de, sí, sin duda, de ese proceso. La verdad es que esa cadena que se llevó a cabo en nutrición fue un porcentaje muy alto gracias al doctor David, el impulso y la abertura y la flexibilidad de poderlo llevar a cabo, ocasionó que se pudiera hacer, y así con tanto éxito. Creo que han pasado 6 años a partir de que fue esa donación en cadena, y tanto los donadores como los trasplantados están muy bien. Incluso en el evento, no sé si se acuerda, doctor David, pero en el evento que subieron los 8, tanto donadores como trasplantados, no sabías cuáles eran cuáles, ¿no? Sí, porque estaban recuperados todos. Sí. Afortunadamente ninguno se quedó más de unos cuantos días en el hospital. Sí, se hizo ese documental en el que se grabó todo el proceso, se llama Cadena de Vida, lo pueden encontrar en YouTube, y está también en la página de Héroes, y está en Claro Video, también está ahí, Cadena de Vida se llama. La verdad es que fue un proceso bien bonito, porque el único hombre de la cadena necesitaba un trasplante de riñón. Dice él que cuando se enteró por casualidad que necesitaba el trasplante, él decía que fue a llevar a su mamá a hacerse estudios, y el que resultó enfermo fue él, y que al principio como que se le vino el mundo encima sin saber sobre el tema de insuficiencia renal, de trasplantes, de todo, y conforme se fue metiendo, fue viendo la necesidad que había, y en un momento dado llegó a tener la posibilidad de tener un donador vivo y compatible para ser de pareja nada más, y él decidió seguir adelante. Entonces es una historia bien bonita. Bueno. Y ahorita que decías de lo de la trascendencia, ser donador, yo creo que recibe mucho más el que da que el que recibe, ¿no? Creo que somos una cultura que a veces nos cuesta trabajo aprender a recibir,
y me parece que el receptor tiene que aprender a que su necesidad tiene el valor de ser pues de ser escuchada y de que haya alguien que siempre esté dispuesto, ¿no?, a donarle, ya sea un donador vivo o alguien que fallece, pero me parece una tristeza que alguien se quede en el camino de seguir con vida por un hecho de desconocimiento o de desinformación o simplemente porque lo dejó pasar a alguien más, ¿no? Sí. No, yo creo que la motivación se vuelve muy importante. El deseo de dar se vuelve muy importante, pero tú dijiste otro punto muy significativo, también es el deseo de recibir. Y además uno nunca sabe cuándo va a suceder. Hay veces que sí lo sabes, si vienes de alguien de un núcleo familiar como el que ustedes han tenido, pero muchas veces ocurre que no es así. Claro. Y por ejemplo, déjame llevar al trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es un trasplante que refuerza eso que acabas de decir de la satisfacción de dar y de no tener ningún riesgo, porque prácticamente ahí el riesgo es cero, regeneras tu propia médula ósea. Pero yo creo que, déjenme hacer una pregunta un poco indiscreta. Ustedes dos que han sido donadores, seguramente lo han platicado entre ustedes, sus experiencias y sus sentimientos, ¿o no? Sí, ya, además a mí me tocó ser donadora después de Carlos, o sea que la información ya la tenía él. A mí no me tocó hacer ese scouting y como bien él dice, en la parte emocional tampoco nunca tuve dudas, a mí también la verdad me fue muy bien y como siempre lo he dicho, la verdad es que yo nada más di algo físico y recibí algo mucho más grande, ¿no? Exactamente. La emoción, lo emocional se vuelve muy importante. Sí. ¿Y qué opinas tú de socializar más el tema? Yo creo que es bien importante porque además no es una decisión que se tiene que tomar, que tiene que tomar la familia en un momento de crisis, ¿no? En un Exacto. momento de tanta tristeza, de tanto shock, porque para poder ser donador fallecido es una muerte generalmente traumática y en el momento, como sí. que no se le esperaba el familiar. Entonces yo creo que entre más lo tengamos platicado, digerido, más fácil es decir que sí. Yo creo que el tema de la cultura, hoy el raro es el que dice que sí a la donación de órganos. Nosotros con toda esta campaña de Héroes por la Vida lo que le tiramos es que el raro mañana sea el que diga yo no dono los órganos de mi familiar, ¿no? Pero también tienes que mantenerte sano. Y ahí volvemos al tema de prevención que decía Carlos. O sea, el valor de mantenerse sano es lo que te acaba permitiendo ser donador en vivo. Claro, es una porque si no estás sano, pues no puedes donar en vivo. Es una conveniencia, yo creo que hasta un poco egoísta, porque el mantenerte sano te hace sentirte bien, entonces no lo haces por el de junto, lo haces por ti mismo, ¿no? El mantenerte sano no es únicamente hacer ejercicio o alimentarte bien, es también rodearte de gente valiosa, es rodearte de gente positiva, es hacer cosas que te gusten y que te engrandezcan el alma, ¿no? O sea, si te gusta la música, si te gusta el arte a través del arte, si te gusta, puede ser a través de un voluntariado. Entonces yo creo que toda esa parte de estar bien va mucho más allá del prójimo. Sí, y en el caso del donador que alguien fallece, yo creo que se exacerban todavía más esas cosas. Porque si tú estás convencido de que al fallecer puedes donar tus órganos, pues te da a ti mismo una esperanza de que, entre comillas, vas no nomás a trascender, sino que vas a vivir de otra manera. Claro, es una forma de darle sentido a la muerte, yo digo, ¿no? Sí. Como bien decían ustedes, al final de cuentas todos vamos a fallecer en algún momento. Todos. Y el que yo pueda donar mis órganos al morir, yo creo que debe ser para mi familia un momento de decir,
vivió muy bien, vivió dando lo mejor de sí, pero también murió dando lo mejor de sí, ¿no? Exacto. Y es algo de que se vaya a enterrar o a la incineradora, como dicen, a que se vaya a darle vida a alguien. Yo, algo muy personal, yo soy mamá y como mamá pues he dado vida, ¿no? A través del embarazo, pero creo que nunca fui tan consciente o nunca fue tan obvia mi capacidad de dar vida como el día que doné y que en 5 minutos vi la diferencia entre el receptor del antes y el después de la donación, ¿no? Seguro a Carlos le pasó lo mismo, aunque no te tocó ser mamá. Sí, más o menos. Pero fíjate que aún en el caso de donador cadavérico, yo creo que el núcleo familiar de alguien que dona sus órganos al fallecer debe sentir una paz muy importante en su interior de saber, porque aquí no sabes a quién le donas, y no se trata de saber a quién le donas, pero sí sabes que tu ser querido fue lo suficientemente humanista para donar sus órganos. Claro. Y eso te produce una tranquilidad y un sentimiento de amor que debe ser muy importante. Y hoy nos estamos cuestionando si seríamos nosotros donadores al morir, pero yo creo que es importante también voltear la pregunta. ¿Y qué si yo soy el que necesito un trasplante, ¿no? Y no un trasplante de riñón que me lo puede donar a alguien cercano y a alguien que quiera, sino a lo mejor, o incluso hasta algún hijo, ¿no? Que necesite un trasplante de corazón. Y qué tranquilidad saber que alguien está pensando, alguien que perdió a su hijo está pensando que en el tuyo, a lo mejor no poniéndole cara, pero que ese morir de alguien más sea la vida de alguien más. Creo que resulta ganar, como decía. A ver, el trasplante de córnea, el que alguien pueda volver a ver en forma importante, debe ser una sensación muy satisfactoria para el que lo recibe. Ahora, la gente que se trasplanta, pues debe también de socializar su experiencia y compartirla con sus núcleos. Pero déjenme regresar al punto más que yo creo que es muy relevante. Ya salimos a entrevistar. No, espérame, que es muy importante que hay que comentarlo con la familia siempre. Sin duda. En cualquiera de los casos hay que comentarlo con la familia, porque parte de lo que interrumpe los deseos de alguien de donar un órgano tiene que ver con el núcleo familiar. Y si no es parte de ese proceso, se pierde en ocasiones. Y como comentabas, platicarlo, no nada más decir que quieres donar tus órganos, sino nuevamente cuestionar, discutir, informarse, etcétera, etcétera. Sí. Y tanto en la parte informativa como en la emocional, ¿no? Como lo platicaba Vania ahorita. Digo, ya con estos ejemplos te imaginarás lo fácil que es para mí tomar estas decisiones, pero fomentar lo que decías, la conversación, ¿no? Sí. Que se vuelva un tema cotidiano, que se vuelva un tema que no te quedes con dudas, que las platiques, que preguntes, cuando estés con los amigos, tema de conversación. Sí. Ahí salen los trasplantes en cadena, muchas cosas. Oh, muy bien. Bueno, pues a ver, les voy pasando las preguntas que nos han llegado de la gente. Si tuve COVID, ¿puedo donar? A ver, si tuviste COVID y te recuperaste y no tienes un síndrome post-COVID, que es muy importante, entonces puedes donar. No hay ningún impedimento a que puedas donar. Muy bien. ¿Con qué tipo de muerte puede ser donador de órganos? Generalmente es con muerte cerebral, es decir, un accidente automovilístico, de moto, o por ejemplo alguien que rompe un aneurisma cerebral y tiene una muerte cerebral, o alguien que tiene una embolia cerebral puede donar, porque el resto de sus órganos son completamente normales. Entonces, generalmente son personas que sufren una lesión cerebral que les ocasiona falla cerebral.
Eso no quiere decir que no puede haber situaciones en donde pueda haber un problema cardiopulmonar que condicione muerte cerebral, sin que afecte el resto de los órganos. Puedes tener una embolia, puedes tener un infarto incluso, y tener todavía adecuada circulación en tus órganos. También es importante, y eso no tuvimos oportunidad de platicarlo, que el órgano no nomás se toma y se trasplanta, sino que hay medidas de cotejo también para saber la viabilidad de ese órgano. Luego Adriana Campos nos pregunta, ¿hasta qué edad puedes donar? Pues prácticamente a todas las edades puedes donar. En caso de niños, pues el problema es que se requiere la autorización de los padres. Pero no hay límite de edad en ninguno de los dos extremos, pero siempre, y eso algo es muy importante, con una autorización familiar. Okay. Luego Olivia Licona nos pregunta, ¿un donador vivo puede donar varias veces o solamente una vez? Es una pregunta muy difícil, o sea, me preguntas, por ejemplo, si ustedes que donaron un riñón, si el día de mañana tuvieran que donar un pedazo de hígado, si lo pueden hacer. En teoría sí, pero no, que no estoy muy consciente de que alguien haya donado en esas circunstancias. ¿Puede ser médula ósea? Pero médula ósea no tienes ningún problema para donar. Médula ósea siempre puedes donar mientras estés sano. Okay. Luego Itza nos pregunta, ¿qué personas están autorizadas para donar? Pues todos, cualquiera. Sí, todos. Jessy Pasarán, ¿y si de niña tuve hepatitis tipo A, puedo donar? Sí puedes donar. La única cosa que requieres... Yo tuve hepatitis tipo sí. A. Y sí pude bueno, donar. déjame nomás decir, en México, y sobre todo hace 13 años, en México todos prácticamente los niños a los 5 años de edad hemos tenido hepatitis A, porque pasa como una gripa y no te das cuenta, y es anictérica y pasa como una gripa. Entonces, lo único es si tienes una hepatitis crónica B o C, pero con la A, todo. Muy bien. Luego Derlin nos pregunta, ¿cómo es el proceso de donar? ¿Cómo queda mi cuerpo? Tu cuerpo queda, y eso es muy importante. En el caso de donador vivo, el testimonio de ustedes queda muy claro, nomás que los vean, pues quedan muy bien o hasta mejor. Sí. En vez de cirugía no se plástica, afecta en nada. Y porque incluso están más checados, porque a ver, una persona que va a donar tiene que pasar por un proceso de saber que no tiene infección, que tiene todas sus pruebas de laboratorio normales, su función cardíaca normal, su función pulmonar. Entonces, si te aceptan como donador, quiere decir que estás sano. Me acuerdo cuando veía la información del procedimiento, de cuánto tiempo tardaba, de cómo funcionaba. Y es un procedimiento tardado por el cuidado con el que tienen que sacar el órgano. Incluso habiéndolo experimentado como persona viva, también en el fallecimiento es lo mismo. El órgano lo tienes que sacar con el mismo cuidado de una persona viva, de alguien que falleció. Es una cirugía tan especializada porque tienes que mantener viable el hígado. El hígado, perdón, no es por deformación mía, o el riñón, o cualquiera, pero lo tienes que mantener viable y preservarlo. Entonces, se tiene que tener, el que procura el órgano es a veces más importante o tan importante como el que coloca el órgano. Luego, ¿qué hacer si yo quiero donar, pero al morir mi familia no quiere donar mis órganos? No podemos hacer nada porque, en general, por eso es muy importante haberlo platicado con la familia. Eso es lo que hay que hacer. Porque tú puedes decidir, pero, perdón lo que voy a decir, con un familiar que le entre un pánico o una crisis nerviosa en ese momento, porque no te puedes estar esperando días para decidir. Entonces es muy importante haberlo platicado antes. Oye, dentro del personal
o de dentro de las personas que tienen que ver con un trasplante de órganos, están los cirujanos, los anestesistas, los internistas, los coordinadores de órganos, ¿no? Que es más un trabajo social de poder platicar con las familias o con los pacientes y explicarles cómo son todos los procesos. Para estos grupos de gente que tienen que ver con la parte médica, ¿qué les dirías? ¿Qué te gustaría transmitirles del tema de donación? ¿Cómo poder fomentar que haya pues más gente dentro de estas profesiones que se especialice o que se interese más en el trasplante de órganos, que en el servicio social se promueva más dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, el tener la información para poder tocar el tema de donación de órganos? Pues mira, me regreso casi a la pregunta con la que me planteaste del instituto, en donde yo te decía que lo importante es mantenerse al día. Toda esa gente que participa, que está involucrada en un trasplante, tiene también una responsabilidad de mantenerse al día en todo lo que está desempeñando en una función, como en muchas cosas, no nomás en la medicina, en otras áreas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es mantenerse al día. Segundo, tienen que estar muy orgullosos de su trabajo, porque eso también va a permitir la socialización del evento. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en medicina de vocación, bueno, pues esa gente que está en esas áreas tiene que tener vocación, tiene que saber lo que está haciendo y poderlo transmitir al resto de las personas. Muy bien, pues creo que son hasta ahorita todas las preguntas y bueno, ha sido un privilegio platicar contigo de este tema. Privilegio platicar de sus experiencias. No, muy privilegiada, gracias a los dos además. Sí, muy además bien. Pues qué bueno que provocar este tipo de conversaciones y de experiencias para poder seguir trabajando en el y sobre todo entenderlo como un hecho más de la vida, y que es una manera de dar y de ganar vida. Así es, así de fácil y así de profundo y así de trascendente. Muy bien. Pues muchas gracias, David. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias. Gracias.